Muy buenos días. Me alegra sobremanera volverles a saludar y estar aquí con ustedes para una nueva emisión del programa. Y en la primera parte vamos a comentar un artículo que recientemente apareció en el portal de actualicese.com y que sé que tiene mucha aplicación en las declaraciones de renta que usted está preparando en este momentico, como también en la vida práctica y diaria, porque también juega o es determinante para el cálculo de la retención en la fuente sobre ingresos laborales. Entonces vamos a hablar de un tema que se llama efectos tributarios del factor prestacional en las personas con salario integral. Oiga bien, efecto tributario, o sea, ¿cuál es el efecto fiscal? ¿Qué pasa desde el punto de vista fiscal o tributario, punto de vista de impuestos, con lo que se llama el factor prestacional, que siempre se ve, es una figura que se establece cuando se pacta un salario integral con una persona natural? Muy bien, este artículo fue escrito, o el comentario de este artículo es de un artículo escrito por el doctor Diego Guevara. El contexto para que entremos en materia de esta normatividad legal y que está vigente es ¿cuál? Primero hay que tener claro qué dispone el artículo 18 de la Ley 50 del año 90 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue el que planteó la reforma laboral. Luego hay que tener claro también lo dispuesto por la Ley 223 del año 95 cuando se hizo la famosa y profunda revolución de la reforma a la salud. También hay que tener claro el contenido y el texto del artículo 206, sobre todo en el numeral 10 del Estatuto Tributario, que habla del 25% del ingreso laboral como renta exenta. Así como también lo que dispone en ese mismo artículo 206, numeral 10, el parágrafo segundo de ese artículo que estamos hablando, pero en ese numeral 10, y es la parte exenta del factor prestacional. Muy bien, entonces, con base en el artículo 18 de la Ley 50 del año 90, ¿qué podemos decir? ¿O qué fue lo que estableció el Código Sustantivo del Trabajo? Para que vamos entrando en materia y vamos comprendiendo más a fondo el por qué le mereció un editorial al doctor Diego Guevara este efecto tributario del factor prestacional en las personas con salario integral. Ese artículo 18 de la Ley 50 del año 90 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone que un salario puede ser pactado como integral, oiga bien, un salario puede ser pactado como integral, pero si la persona termina recibiendo como mínimo el equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más un factor prestacional, que también dice la ley, que como mínimo debe ser el 30% de su salario básico. Un ejemplo, si el salario mínimo está en este momento en 616.000, multiplicado por 13 sería 8.008.000, y los 616.000 también multiplicado por 10 serían 6.160.000. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo pactar un salario integral sino con aquellas personas que tienen un equivalente o superior a 6.160.000, que son 10 salarios mínimos, y que esa persona debe recibir un factor prestacional que como mínimo debe ser el 30% de su salario. Por lo tanto, ese 8.008.000, que son los 13 salarios básicos que normalmente se devenga una persona, entonces eso me asciende ¿a cuánto? A 6 millones, menos los 6.160.000 me dan los 1.848.000. Si tomamos el 1.848.000, que es la diferencia entre 8.008.000, que es 13 salarios, menos 6.160.000, que es 10 salarios, nos da 1.848.000. Ese 1.848.000 dividido entre 6.160.000 nos da el 30%. Y esto es entonces lo que dice allí, o lo que concluye el artículo 18. Por lo tanto, los salarios que se pueden pactar como integrales son aquellos que superen el equivalente a los 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Óigame, por lo tanto, los salarios que se pueden pactar como integrales
son aquellos que superen el equivalente a los 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Por qué? Porque lo que le dice la ley es que un salario puede ser pactado como integral si la persona recibe como mínimo el equivalente a 10 salarios más un factor prestacional que como mínimo debe ser el 30% de su salario. Ahora bien, adicionalmente, el monto del factor prestacional va a quedar exento de retención en la fuente y de impuestos. Oiga bien, y mucho cuidado con esto porque más adelante viene una situación que nos trae a sorpresa y es para que lo tengamos muy en cuenta, no solamente en la elaboración de la declaración de renta de una persona que recibe salario integral, sino también en el cálculo mensual de la retención en la fuente, porque ahora vamos a ver qué sorpresa nos trae la ley, o el análisis de esta ley que hace el doctor Diego Guevara, porque la ley termina rematando su artículo, dice, adicionalmente, el monto del factor prestacional quedará exento de retención en la fuente y de impuestos. En el ejemplo planteado hoy por el doctor Diego Guevara, el editorialista de actualicese.com, asumamos un señor, Zacarías Piedras del Río, que recibe un salario integral equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos hablando entonces de 616.000 por 15, 9.240.000. Y vamos a pactar con él lo siguiente, que los primeros 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes de su salario básico, que son 6.160.000, ¿sí? Y los siguientes, los 6.160.000 van a ser su salario básico. Y que los siguientes 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes van a ser su factor prestacional. Estamos hablando de 3.080.000. Ahí nos da 6.160.000 más 3.080.000, da la suma 9.240.000, que es el salario integral que va a recibir Zacarías Piedras del Río, que son 15 salarios mínimos. Entonces hemos pactado que los primeros 10 son salario básico y los siguientes 5 van a ser factor prestacional. Primera reacción impositiva de Zacarías Piedras del Río. Si tiene unos ingresos totales de 9.240.000, más un factor, o menos, perdón, un factor prestacional de 3.080.000, que lo recibe a título de renta exenta, porque eso es lo que está diciendo aquí el final del artículo 18 de la ley 50 del año 90, Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, el monto del factor prestacional quedará exento de retención en la fuente y de impuestos. Por lo tanto, si esos 3.080.000 lo recibe a título de renta exenta, quiere decir que 9.240.000, menos, que es el total que recibe, 15 salarios, menos 3.080.000, que es el factor prestacional, nos da 6.160.000. ¿Qué es ese valor? La parte gravada del ingreso de Zacarías Piedras del Río. Pero, oh sorpresa, cuando usted lee el artículo 206, numeral 10 del parágrafo segundo. Oiga bien, artículo 206 se llama rentas exentas de trabajo. Y allá le dice puntualmente en el inicio de ese artículo, estarán gravadas con el impuesto de renta y complementarios la totalidad de los pagos o abono en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes. Entonces le habla del numeral 1 al numeral 9, pero eso no lo vamos a ver ahora, sino el numeral 10, que dice el 25% del total de los pagos laborales, y que esto fue modificado con la ley 11607 de 2012, dice limitado mensualmente a 240 VT. ¿Qué quiere decir? El tope de ese 25% debe ser máximo 6.596.400. Para el 2014, oígame, para el 2014. Entonces, ese numeral 10 dice que el 25% de esos pagos laborales son exentos. El parágrafo segundo, adicionado por la ley 223, establecía que la exención prevista en el numeral 10 no se otorgará sobre A, las cesantías, B, la porción de los ingresos exonerada de impuesto de renta por otras disposiciones, y C, la parte gravable de las pensiones. Pero ahora bien, la exención del factor prestacional a que se refiere el artículo 18 de la ley 50 del año 90 queda sustituida por lo previsto en este numeral. Oiga bien, ¿qué es lo que dice allá ese artículo? La exención del factor prestacional a que se refiere el artículo 18 de la ley 50 del año 90 queda sustituida por lo previsto en este numeral. Por lo tanto, esto lleva al editorialista, doctor Diego Guevara, a hacer las siguientes conclusiones. Primero, no importa cuánto sea el factor prestacional que usted pacte con el trabajador, 30, 50 u 80. No importa cuánto sea el factor prestacional involucrado en ese salario integral de una persona. En imporrenta solo se puede restar como renta exenta el 25% de los pagos laborales, incluido este 25%, cualquier monto involucrado en el salario integral. Oigan, en ese 25% incluye cualquier monto involucrado en ese salario integral. Ahora bien, segunda conclusión,
Este mismo límite también debe ser tenido en cuenta por los empleadores cuando depuren la base de RT fuente para el cálculo de retención de la fuente sobre ingresos laborales. Muy bien, hasta ahí el comentario del artículo de efectos tributarios del factor prestacional en las personas con salario integral, escrito recientemente para actualicese.com en exclusiva por el doctor Diego Guevara. Hacemos una pausa y los espero en la segunda parte del programa. Muchas gracias. Conozca los nuevos retos que debería enfrentar un revisor fiscal y cómo proyectarse internacionalmente. En noviembre, la sucursal del Cielo será la sede del 31º Simposio sobre Revisoría Fiscal. Los grandes líderes de la profesión compartirán sus experiencias y reflexiones sobre los retos a enfrentar durante los próximos años, los cambios que se avecinan y el impacto de las normas internacionales de contabilidad en el ejercicio profesional. No se pierda esta oportunidad. Cali, noviembre 26, 27 y 28 de 2014, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Organiza ADECONTA, Asociación de Contadores Públicos del Valle del Cauca. Convoca FEDECOP, Federación de Contadores Públicos de Colombia. Aproveche los precios de preventa. Reserve su cupo ya. Informes, teléfonos 881-8383, 880-3065. Celulares 314-522-3467, 317-767-2620. Muy buenas, nuevamente aquí con usted. Me alegra sobremanera poder compartir esta segunda parte del programa, estos 20 minutos dedicados, como es la visión y la misión del CEO de la organización, el doctor Hernando Zuluaga, es que se los dediquemos a compartir con ustedes un tema de actualidad y que le sirva a usted en su trabajo diario. Vamos a hablar hoy, en estos 20 minutos que nos quedan, de un tema bastante interesante y que de pronto, muchas veces, por naturaleza de la empresa donde estamos trabajando, no lo trabajamos y no lo manejamos. Pero es importante que usted lo conozca, porque en este mes están venciendo los términos para los que están obligados a presentar precios de transferencia. Y de eso vamos a hablar. Vamos a mirar unos principios fundamentales de lo que tiene que ver con los precios de transferencia para que usted tenga una idea clara en una forma muy concreta, muy precisa, muy puntual de lo que son los precios de transferencia. Primero que todo hablemos del aspecto conceptual de esos precios de transferencia. Entonces, siempre tenga claro, no son un impuesto adicional, oiga bien, son un deber tributario adicional que tiene que cumplir el contribuyente, más o menos como la información exógena. ¿Pero qué hace esto? Pues que coadyuva en la aplicación del impuesto de renta, cumpliendo unas obligaciones formales específicas por parte del contribuyente, el que está obligado a presentar precios de transferencia. Estos precios son unos precios a los cuales la empresa le vende o le compra servicios a un vinculado económico o parte relacionada. Eso podría ser la definición de precios de transferencia. Aquellos precios a los cuales una empresa le vende o le compra bienes o servicios a un vinculado económico o una parte relacionada. Ahora, hay un elemento clave en los precios de transferencia y es que para aplicar los precios de transferencia siempre deberá existir una vinculación económica. Oigan, una vinculación económica. Me dirá usted, Hildardo, ¿y qué es esa vinculación económica? El origen de esa vinculación económica o relación entre las dos empresas o entre las dos partes se da ¿por qué? Por algún grado de control por participación en el capital. La persona tiene decisión en las determinaciones que se tomen en la otra compañía, así no tenga la mayoría del capital, o por control administrativo, porque está sentado en la junta directiva, o por control económico, porque tiene inversión en esa otra empresa. Ahora, ¿cuál es el efecto que surte esa vinculación económica o relación entre las dos personas? Pues que la controlante puede tener la posibilidad, y lo que le decía ahora, de imponer o de influir en la determinación de un precio para las transacciones con los controlados. Por eso muchas empresas que son filiales o aunque no son filiales
buscan comprar acciones en la otra para poder sentarse en la junta directiva y poder manejar y controlar los precios en el evento en que lo que le compren sea en mucho volumen. Ahora bien, hay que entender siempre que los precios de transferencia siempre surtirán un efecto puramente fiscal. Oigan, siempre esto lo estableció la ley, es como un control. Por eso decíamos ahora que el precio de transferencia no es otra cosa que los precios a los cuales una empresa le vende o le compra bienes o servicios a un vinculado económico o parte relacionada. Ahora bien, el efecto es puramente fiscal. ¿Por qué? Porque esa vinculación o relación entre las dos personas se presenta o nace lo que la ley llama el principio de plena competencia o el de, en inglés, arm's length, que quiere decir brazo extendido. ¿Qué es eso? Pues que supone la obligación de tratar a los vinculados económicos o partes relacionadas, oiga bien, como entes separados e independientes en sus relaciones comerciales. O sea, ¿qué sucedería si él no existiera? En otras palabras, a quien usted le está comprando. ¿Cómo compraría usted? Le dice, eso es lo que consiste. Ese efecto puramente fiscal que se llama el principio de plena competencia, es coger los entes y separarlos. Entonces dice, vamos a realizar las operaciones bajo las mismas condiciones del mercado abierto que se harían con otro proveedor. Entonces, ¿qué pasaría si usted no le comprara a él, sino que le comprara a otra persona? Ahora bien, para estos precios de transferencia, la ley establece unos criterios para efectos tributarios de vinculación económica. Entonces, por eso es importante que usted revise, porque el tema es bastante extenso, la reforma tributaria en el artículo 111 de la ley 1607 del 2012, los aspectos o los criterios que tuvo la ley para considerar cuándo hay vinculación económica, así como también lo que está planteado en el Estatuto Tributario en el artículo 260-1. Adicionalmente, le recomiendo que se lea en el Código de Comercio también cuándo hay vinculación económica. Ahora bien, ¿quiénes están obligados al régimen de precios de transferencia? Sería la pregunta. Los que están obligados a precios de transferencia son aquellos contribuyentes obligados a presentar documentación comprobatoria o declaración informativa de precios de transferencia. Y vamos a mirarlo por el año 2013 a ver qué tienen que hacer. Porque todo el que está obligado a precios de transferencia o tiene que presentar documentación comprobatoria o declaración informativa de precios de transferencia o las dos. Muy bien. Viene la pregunta. ¿Cuándo yo tengo que presentar documentación comprobatoria? En el evento en que yo tenga que presentar la información de precios de transferencia. Entonces le dice la ley, todos los contribuyentes del impuesto de renta con un patrimonio bruto a diciembre 31 del año gravable igual o superior a 100.000 VTs. Estamos hablando en el 2013 de 2.684 millones y en el 2014 de 2.748 millones. O también unos ingresos brutos durante el año gravable o superior a 61.000 VTs. Y estamos hablando de 1.637 millones para el 2013 y 1.676 millones para el 2014. Le plantea la ley, le dice, esos contribuyentes que cumplan con esos topes y que sean contribuyentes del impuesto de renta en relación con operaciones con vinculados económicos, obviamente, iguales o superiores a 32.000 VTs por transacción y que la sumatoria sea igual o superior a 61.000 VTs. O sea, es más o menos lo mismo que usted tiene que considerar como cuando presenta información exógena. ¿Cuánto es la transacción y cuánto es la sumatoria o superior a cuántas VT? En este caso, 61.000. En relación con operaciones con personas ubicadas en paraísos fiscales, será iguales o superiores a 10.000 VT por transacción. Entonces aquí le dice, ¿qué pasa cuando usted está haciendo operaciones con vinculados económicos y qué pasa con las operaciones con personas ubicadas en paraísos fiscales? Entonces, ¿cuándo y cómo tiene que reportar la información? Ya sabe que está obligado o por el patrimonio o por los ingresos, pero que usted tiene que mirar en el reporte cómo va a ser el reporte de esa información. La normatividad, como le digo, está en el artículo 260-5 y 260-7 del Estatuto Tributario, así como también del artículo 2, parágrafo 1 del decreto reglamentario 3030 del 2013, que lo trajo ahora reglamentando la ley 1607. Ahora viene la pregunta, ¿quiénes tienen que presentar declaración informativa de precios de transferencia? Entonces le dice la ley, hay dos situaciones en las cuales usted podría estar obligado a presentar declaración informativa de precios de transferencia. Los contribuyentes del impuesto de renta con un patrimonio bruto a diciembre 31, gravable, igual o superior a 100.000 VTs.
Estamos hablando de 2.684 millones para el 2013 y 2.748 millones para el 2014. Y unos ingresos brutos durante el año grabable superiores a 61.000 VTs, que estamos hablando de 1.637 millones para el 2013 y 1.677 millones para el 2014. Pero que celebren operaciones con vinculados económicos conforme a lo establecido en el artículo 260-1 y 260-2. Como ve, aquí varían las condiciones de cuándo yo tengo que presentar documentación comprobatoria o cuándo tengo que presentar declaración informativa de precios de transferencia. Entonces aquí me dicen, después de cumplir usted esos topes de patrimonio y de ingresos, entonces si celebra operaciones con vinculados económicos conforme a lo que está establecido en el artículo 260-1 y 260-2 del estatuto, entonces usted está obligado a presentar declaración informativa. ¿Quiénes también? Y viene un aspecto B, me dice, aquellos contribuyentes, porque puede usted que esté en el punto A que acabamos de ver, de los ingresos y de las operaciones con vinculados económicos en estos artículos. ¿Cuál es la parte B? Que también están obligados los contribuyentes del impuesto de renta residentes o domiciliados en Colombia, si, óigame bien, si han realizado operaciones con personas ubicadas en paraísos fiscales. Oiga bien, no importando aquí lo que acabamos de ver en cuanto a patrimonio e ingresos que sean inferiores a todos los topes anteriores. Dice, ahí no importa, me dice, siempre y cuando usted tenga operaciones con una persona ubicada en un paraíso fiscal, ya está obligado a presentarme declaración informativa de precios de transferencia. Ya no importa el tope del patrimonio, ni de los ingresos, sino sencillamente, ni de que usted esté celebrando operaciones con vinculado económico, sino que le dice, sencillamente usted me está celebrando operaciones con una persona que está ubicada en paraíso fiscal, entonces está obligado a presentarme declaración informativa de precios de transferencia. Ahora bien, en el evento en que usted se apreste a presentar o a tener obligación de presentar, ya no sea, a no ser la documentación comprobatoria o la declaración informativa de precios de transferencia, entonces hay unos aspectos importantes que usted tiene que tener presente en esos precios de transferencia, y son, primero, ¿cuáles son los criterios de vinculación económica que tiene establecidos la ley? Entonces ahí, como le digo, váyase al estatuto tributario, artículo 260-1. Vaya al Código de Comercio también, por allá hay unos criterios de vinculación económica en el artículo 260, así como también en el artículo 111 de la ley 1607. ¿Qué también usted tiene que tener claro? El concepto de sociedad nacional, sociedad extranjera y establecimiento permanente para efectos fiscales. Ahí léase el artículo 12-1, 21 y 20-2 del estatuto tributario. ¿Qué también hay que tener claro en esos precios de transferencia? ¿Qué es y cómo se determina y cuáles son los paraísos fiscales? Entonces es importante que usted tenga presente la sentencia C-690 del año 2003 del Consejo de Estado. Y también que se lea el artículo 260-7 del estatuto y el decreto reglamentario 2193 del 2003. ¿Qué otro aspecto es importante al momento de preparar precios de transferencia? ¿Qué es y cuáles son los tratados internacionales en materia tributaria celebrados por Colombia? Porque ahí hay unas situaciones de lo que se llama, lo que considera la OCDE, que es que las personas paguen el impuesto no importando el territorio donde estén. Quinto, ¿cuáles son los códigos de responsabilidad en el RUT? Y esto es bien importante, porque el 18 que usted registra en el RUT, ese código dice contribuyentes del impuesto de renta y complementarios obligados a precios de transferencia independientemente de que no estén obligados. Y el código 26, que no estén obligados ¿a qué? A presentar declaración informativa de precios de transferencia. Y el código 26, que es el declarante de precios de transferencia en declaración informativa. También hay que tener claro al momento de hablar o presentar precios de transferencia cuál es el régimen sancionatorio. Y esto sí que es onerosísimo y gravísimo, óigame bien, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que en el artículo 260-11, literal A del estatuto, habla de las sanciones respecto de la documentación comprobatoria. Y en el artículo 260-11, literal B del estatuto, habla de las sanciones respecto de la declaración informativa. Y óigame bien, para su información, estas sanciones fluctúan entre 10 VT por día y 20.000 VTs por día. Estamos hablando de 529.620.000. Es mucha plata. Otro aspecto importante a tener en cuenta al momento de presentar precio de transferencia: el diligenciamiento del formulario 120 de la declaración informativa de precios de transferencia. Es importante que se lea la resolución de la DIAN 97 de abril del 2014, así como también el punto 8.
acuerdos anticipados de precios, APA con la DIAN. APA quiere decir acuerdos anticipados de precios con la DIAN, y eso es para operaciones con vinculados económicos. Eso lo establece allá el artículo 14 del decreto reglamentario 3030 del 2013, porque usted también puede establecer con la DIAN por anticipado unos precios que usted va a aplicar a las operaciones con vinculados económicos. Otra situación a tener en cuenta: ¿cuáles son los métodos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados? Le dice la ley, tengo varios: precio comparable no controlado, precio de reventa, costo adicionado, márgenes de transaccionales de utilidades de operación, partición de utilidades, ya sea por análisis de contribución o por análisis residual. Y finalmente, usted debe también tener claro que es la OCDE, que le mencioné ahora. OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aunque Colombia no pertenece a la OCDE, óigame bien, no pertenecemos a ella, el gran porcentaje de la reglamentación en materia de precio de transferencia que utiliza el Estatuto Tributario y que tenemos nosotros en nuestra legislación colombiana ha sido construida basada en las guías de la OCDE. Finalmente, usted se estará preguntando, Dardo, ¿y qué es un paraíso fiscal? Pues recuerde que ahora le mencioné la sentencia C-690 del año 2003 del Consejo de Estado, que dice que un paraíso fiscal es una determinada jurisdicción que se puede calificar como tal, o sea, como paraíso fiscal. ¿Cuándo una determinada jurisdicción se puede calificar como paraíso fiscal? Me dice la ley, cuando ofrece ventajas tributarias atractivas para el capital, para las actividades financieras de las personas no residentes en ella. Entonces usted estará pensando en Panamá, Luxemburgo, Islas Vírgenes, Islas Caimán. Y lo peor, le dice, al amparo de legislación laxa, que quiere decir permisiva en materia de controles y poco transparente en relación con la información que se suministra a terceros estados. Y esto es lo que hoy por hoy andan persiguiendo los estados respecto de aquellas personas que van e invierten en otros países donde la legislación tributaria es muy laxa, muy permisiva, no es transparente, no le informan a nadie ni a todo mundo, no permiten que se corra lo que llama la ley el velo corporativo detrás de esas personas que están en esas transacciones, ¿sí? Entonces son poco transparentes en la relación que le suministran a terceros estados. Por eso las personas lo buscan, porque ofrecen unas ventajas atractivas tributarias y es que se quedan callados, no le informan a nadie, sí, para las actividades financieras de esas personas. Entonces, mucho capital colombiano está en esos países, en Luxemburgo, en Panamá y en los demás países, aunque en la resolución o en el decreto reglamentario que recientemente publicó la DIAN, Panamá no aparece inexplicablemente como paraíso fiscal, y sabemos que es allí donde se utiliza mucho la figura de las sociedades offshore, que esas sociedades tienen esa característica fundamental, y es que no permiten que se corra el velo corporativo, que es lo que está buscando ahora la ley 1607, sobre todo con ese aspecto fundamental que se llama abuso en materia tributaria. Muy bien, hasta ahí lo que tenía que ver para comentarles hoy en el tema del día, en lo que tenía que ver con precios de transferencia. Entonces no solamente es que usted tenga claro qué constituye un precio de transferencia, que básicamente es aquel precio a los cuales una empresa le vende o le compra bienes o servicios a un vinculado económico o parte relacionada. Siempre deberá existir una vinculación económica para que existan precios de transferencia. Y recuerde que esa vinculación debe generar un control, oiga bien, o sea, poder influir en la determinación del precio en esa otra sociedad. Y que esto es un efecto puramente fiscal, porque aquí se encuentra presente aquello que se llama el principio de plena competencia, ¿ok? O sea, ¿qué pasaría si yo separo el vinculado económico de la otra persona? ¿Qué pasaría en condiciones normales? ¿Cómo le compraría a otra persona? ¿Sí? Entonces, para eso es necesario revisar los criterios de vinculación económica. Muy bien, hasta ahí lo que tenía para compartir con ustedes en el tema del día, y que para hoy escogimos lo que se denomina precios de transferencia. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.